El Centro de Humanidades Josef Pipper presenta al profesor Gerardo Medina con el tema Aristóteles y la ciencia. Entonces, bueno, yo voy a avanzar en esta clase, diría yo, en tres partes. Una primera parte en la que voy a presentar a Aristóteles y la obra de Aristóteles, y dentro de esa obra nos vamos a centrar en las obras que tocan más al tema de la ciencia. Una segunda parte donde, recapitulando el tesoro que nos ha dejado Aristóteles en estas obras científicas o acerca de la ciencia y del saber, vamos a ahondar en algunas de sus nociones. Y una tercera parte de conclusiones. En las conclusiones nos salimos, sin dejarlo, sin abandonarlo a Aristóteles, pero nos salimos de Aristóteles porque vamos a hacer una valoración crítica de lo que significó él como pensador. Aristóteles, como ya muchos saben, es tal vez con Platón lo máximo que ha dado Grecia a nivel del pensamiento. Estamos situados entre el 384 y el 322 a.C., nacimiento y muerte de Aristóteles. Aristóteles no era ateniense, era del norte de esta gira, que es una localidad perteneciente a Macedonia. Entonces era un macedonio, razón por la cual no podrá luego asumir la regencia de la escuela de Platón, de la academia, porque parece ser que no estaba permitido, a no ser a los atenienses, heredar ese cargo. Aristóteles se fue de la academia y algunos piensan que se fue peleado con los académicos, otros que no. Lo cierto es que no hay pruebas de que Aristóteles haya tenido discusiones fuertes en la academia. Sencillamente se dio cuenta de que tenía otro pensamiento y que valía la pena inaugurar otra línea de pensamiento. Era hijo de un médico. Esto es muy importante en la vida de Aristóteles porque en la familia de él parecería que tenían la idea de ser descendientes de algún dios de la medicina, una especie de religiosidad familiar ligada a la medicina. Esto hizo que Aristóteles desde muy niño estuviese acostumbrado a lo que significa el experimento o la experiencia de los médicos, el campo empírico de la ciencia, y que va a pesar muy fuerte a lo largo de su vida, porque así como Platón era más poeta, filósofo poeta, dice Gilson, Aristóteles es más filósofo científico, se orienta más a la ciencia y sobre todo a las ciencias empíricas. Llega a la Academia de Platón en el 367, es decir, a los 17 años de edad. Estuvo 20 años en la Academia, o sea que lo conocía bien a Platón. A la muerte de Platón en el 348, Aristóteles, que como dije no podía heredar la regencia de la academia, empieza a preguntarse qué hago, porque quedaba prácticamente sin la tutela de Platón y además ya con una agitación interior de ideas propias. Si bien hay un primer periodo de Aristóteles en el que se parece mucho a Platón, inclusive cuando escribe como Platón en forma de diálogos. La mayoría de estos diálogos se han perdido. Sin embargo, ya las ideas de Aristóteles eran distintas. Un soldado griego llamado Hermias, que se apodera de una localidad en Asia Menor, lo lleva a Aristóteles, lo invita a venir a sus dominios, y Aristóteles va allí y comienza sus propios estudios, incluso comienza a ser sus primeros discípulos y a escribir
buena parte de sus obras. Hay obras que las escribió allí, en Asos, así se llamaba la localidad. Estando en Asos, al poco tiempo, el rey Filipo II de Macedonia lo contrata como preceptor de su hijo Alejandro III, que será Alejandro Magno, que entonces tenía 13 años de edad, Alejandro, cuando Aristóteles comenzó a ser su tutor. Hasta que finalmente Alejandro crece y llega a ser el soldado que fue y el general que fue al mando del ejército, con las ideas imperiales de Alejandro. Aristóteles se va de su lado, primero se va a su tierra natal, a esta gira, y finalmente decide instalarse en Atenas y fundar su propia escuela. Ahí nace el Liceo, en el año 334. Nace la escuela de Aristóteles en unos predios en las afueras de la ciudad de Atenas. Nace como una escuela típicamente científica, de investigación. Así como la academia era una escuela de seguimiento a Platón, el Liceo no será más bien una escuela de seguimiento a Aristóteles, como lo pensó Aristóteles, sino más bien una especie de instituto de investigación, donde se reunían. Aristóteles pretendía reunir a los investigadores de todas las ciencias, o grandes investigadores, para que vuelquen sus estudios. Pero lógicamente la enseñanza más fuerte será la de Aristóteles, que tenía dos tipos de enseñanza: una de divulgación hacia afuera, hacia la gente que quería escuchar las enseñanzas del público en general, me refiero, y otra para la gente de adentro del liceo, es decir, los investigadores, discípulos e investigadores del liceo. Bueno, después vienen las vueltas de la vida. Cuando muere Alejandro Magno, lo empiezan a mirar mal a Aristóteles en Atenas, porque era un poco protegido de Alejandro Magno, Aristóteles. Que algunos dicen que se había peleado y por eso dejó de ser su preceptor, su tutor. Sin embargo, no es del todo cierto, porque de hecho parece que hay datos de que la amistad continuó aun cuando Alejandro Magno estaba conquistando las tierras del Asia, y que le mandaba, sabiendo cómo era Aristóteles, ejemplares autóctonos de plantas y de animales para que los estudie. Pero lo cierto es que al morir Alejandro Magno, se envalentonaron contra Aristóteles en Atenas, y Aristóteles decidió irse, porque, dice él, le quiso ahorrar a los atenienses que cometieran la segunda gran desgracia contra la filosofía. Dice. La primera fue matar a Sócrates, ¿no? Y al año nomás prácticamente murió, según dicen, de una úlcera de estómago. Murió en la isla de Calcis. Bien, esto es un poco el panorama biográfico de Aristóteles. Aristóteles, el estagirita, como le llaman, porque nació en Estagira. Algunos le llaman también el peripatético, porque en el Liceo parece que estaba la costumbre de filosofar paseando. Peripato significa paseo en griego. Y Santo Tomás de Aquino le llamará sencillamente el filósofo, con mayúscula, porque para Santo Tomás de Aquino Aristóteles fue el más grande de todos los filósofos antiguos. Cuando uno en Santo Tomás lee, según dice el filósofo, es Aristóteles. Bien, se les ha entregado un material en el que aparecen las obras de Aristóteles, clasificadas en orden cronológico, tratando de establecer cuanto se pueda un orden entre ellas, al mismo tiempo que seguimos el orden cronológico. ¿Por qué? Porque al decir de Frederick Copleston, a quien estoy siguiendo en esta clasificación, en su Historia de la Filosofía, en la sección de Filosofía Antigua, tenemos un primer periodo donde Aristóteles se identifica con las ideas platónicas. Están ahí el diálogo Eudemo sobre el alma, el protréptico. Es decir, cuando digo se identificaba con las ideas platónicas, me refiero, por ejemplo, a la idea de la
preexistencia del alma, de que el alma humana existe antes de esta vida, en otro mundo, ese tipo de cosas. Las partes más antiguas de la lógica, la física y el de ánima. El segundo período, según Copleston, inicia el apartamiento del platonismo. Y el tercer período ya es propiamente la obra que él realiza propia, con todo su pensamiento original, en el Liceo. Son las obras pedagógicas, la fundación del método científico empírico. Parece que Aristóteles terminó su vida casi por completo dedicado a la ciencia empírica. Esto no significa que haya abandonado los ideales metafísicos de su maestro, de Platón, pero sí significa que Aristóteles tiene plena conciencia de lo que está sucediendo con su obra. Él está nada menos que fundando la ciencia. Hago una pausa porque creo que esta frase es muy fuerte. Aristóteles está fundando la ciencia. Occidente le debe a Aristóteles esto, nada más ni nada menos. Si decimos que Occidente se caracteriza, entre otras cosas, por haber descubierto y producido y desarrollado el saber científico de la razón, hay que reconocer que ello viene de Grecia. Y en Grecia el personaje más importante es Aristóteles, porque es Aristóteles el que toma plena conciencia de lo que significa el método científico, el objeto de la ciencia y los instrumentos que requiere la ciencia para progresar. Este es el punto tal vez más discutido de Aristóteles, porque cuando se dice que Aristóteles es el fundador de la ciencia, en general el pensamiento moderno no suele estar de acuerdo. El pensamiento moderno cree que la ciencia surgió con Bacon o con Copérnico y Galileo, y a partir de allí la física de Newton, y después todo lo que sigue hasta nuestros días, ¿no? Sin embargo, parecería que Aristóteles no le habría aportado nada a la ciencia y que todo lo aristotélico es signo de decadencia o de un pensamiento retrógrado. Bueno, mi intención es al menos tratar de mostrar que no es así, que Aristóteles sigue siendo el fundador de la ciencia y tiene mucho que decir. No es que fue el fundador y allí quedó en el siglo IV a.C. el resultado de la obra aristotélica, sino que tiene mucho que decir hoy. Lo que le ocurre al pobre Aristóteles es que, lo digo en sentido irónico, es que fue asumido por el cristianismo. Lo peor que le podía pasar al pobre Aristóteles desde el punto de vista de la difusión de su pensamiento, tal como lo entendemos hoy, es decir, aparecer en televisión y tener éxito en las librerías, era que lo asumiera el cristianismo, porque entonces todo rechazo del cristianismo derivó en un rechazo de Aristóteles. Lo digo en sentido irónico. Bueno, a continuación he colocado una serie de ítems que nos servirán para reflexionar sobre la teoría de la ciencia en Aristóteles. En primer lugar, algo que ya dije, Occidente es signo también de la ciencia, del saber científico. Pero aquí nos enfrentamos a una aporía. ¿De cuál saber científico? Del saber científico empirista de los ingleses, del positivismo del siglo XVIII, XIX, del procesualismo de la física del siglo XX o del relativismo científico actual. ¿De cuál de esas ciencias es signo Occidente? Nosotros creemos, o yo por lo menos pienso así, creo que cuando se habla de Occidente se comete una gran injusticia.
y especialmente hoy que se ponen de moda, que se ha puesto de moda muchas cosas orientales. La importación de cosas orientales en Occidente, caracterizando la vida de Occidente como decadente y preocupada en exceso por la vorágine de la vida de la civilización, en contraposición a Oriente, que sería la fuente de la vida de la paz y de la tranquilidad y de la naturaleza y cosas por el estilo. Yo creo que se comete una gran injusticia porque Occidente también es signo de naturaleza, de orden y de paz. Hay que saber buscar en la historia, nada más. Y los males que aquejan a Occidente hoy en día también aquejan a Oriente. No es una división de la que podamos decir, por un lado está Oriente, por otro lado está Occidente, ¿no? Porque las riquezas de Oriente a veces han sido asumidas por el Occidente, cuando el Oriente estaba en decadencia o entró en decadencia. En el cristianismo por lo menos pasó eso. La riqueza del pensamiento oriental cristiano fue asumido por el pensamiento occidental. Y sin el pensamiento occidental no se habrían conservado los tesoros de los pensadores orientales. Bien. Occidente y la ciencia como obra del logos. El logos en la gnoseología aristotélica. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Para Aristóteles, el hombre es el animal con palabra, con logos. Así define Aristóteles al hombre. Normalmente se ha traducido la definición de Aristóteles como el animal racional. El hombre es el animal racional y se lo repite hasta el cansancio. Y es verdad, está bien. Significa eso, pero no solo eso. Significa mucho más para el que ahonde en el pensamiento griego y aristotélico. Significa el animal, el único animal que tiene palabra. Porque la palabra es el espíritu. Y la palabra externa de la voz, dice de la voz que cuando yo pronuncio una palabra, es signo de la palabra interna. Esa palabra interna es el pensamiento, el logos, que a diferencia de los animales que producen sonidos y tienen solo un lenguaje en un sentido metafórico, el animal irracional no tiene propiamente hablando un lenguaje, solo en sentido metafórico. ¿Por qué? Porque el sonido que pronuncia el animal se refiere siempre a un hecho concreto del aquí y ahora, con un fin ya perfectamente establecido en la naturaleza, en el instinto, que es procrear, conservar la especie o conservar la propia vida mediante la búsqueda del alimento o mediante la huida de algún enemigo, por ejemplo, cosas por el estilo. Siempre el fin está ahí, conservar la vida individual y la vida de la especie en el animal. Y todos los sonidos que el animal produce se orientan a eso, son hechos singulares del aquí y ahora, sin ninguna trascendencia universal. En cambio el logos, que es la palabra, tiene un valor universal. El otro día una alumna me preguntaba, ¿y cómo sabemos que los animales no piensan? Y entonces yo casi siempre suelo hacer algún chiste, a veces se me entiende mal y se me enojan los alumnos. Le digo, porque si estuviese pensando te lo diría, le digo. ¿Cómo que me lo diría? Claro, porque el pensamiento tiene valor universal en la comunicación. Entonces, cuando un ser se manifiesta tal cual es. Cuando el hombre habla, incluso con una persona que hable otro idioma, puede llegar a entenderse. ¿Por qué? A pesar de que el sonido es totalmente distinto, hay un contenido universal. El sonido concreto, individual, es distinto, pero hay un contenido universal. Esa es la posibilidad de comunicación del hombre, el logos, el contenido universal del pensamiento, que para Aristóteles es fruto de lo que él llamó el intelecto agente. El intelecto agente es una doctrina de Aristóteles sobre el conocimiento
que lo separa de Platón y al mismo tiempo va a dar mucho que hablar y que escribir a los árabes de la Edad Media y a los cristianos de la Edad Media. ¿Por qué? Recordemos un poco. Para Platón las ideas son innatas, porque el alma, según Platón, existe antes de esta vida en otro mundo, y en ese mundo ya conoce la verdadera realidad. Al caer en este mundo, utiliza la imagen de un mito, de una alegoría, de la caída, de los caballos, el caballo negro que tira más que el otro, entonces el alma cae, bueno, y se encierra en el cuerpo, y el cuerpo viene a ser una especie de impedimento para el alma, según Platón, la cárcel, como le dicen muchos. Para él es un impedimento el cuerpo, y el alma hace un esfuerzo inmenso por liberarse de las ataduras del cuerpo para poder volver a la luz de las ideas abstractas, porque Platón es un hombre que está enamorado de las ideas en su sentido más perfecto, de las abstracciones más puras. Ese es el valor, tal vez, mayor valor de la nociología platónica. Y entonces el conocimiento para Platón es un recuerdo, nada más que una reminiscencia, que es esa actividad de recordar las cosas que ya conocíamos. En cambio, para Aristóteles, las esencias no están en otro mundo, sino que están en este mundo y en las cosas. Y entonces es a través de la sensibilidad y del cuerpo humano que nosotros podemos conocer. Y conocemos por vía de abstracción, separando en nuestra mente lo que es individual, particular y concreto de lo que es universal. Y la luz que produce esa separación, a veces en algunas clases se utiliza la imagen del rayo X, que logra ver a través de, bueno, no es solo una imagen. Según Aristóteles, cuando nosotros nos cargamos de imágenes, de fantasmas, como hablaban ellos los griegos, porque las imágenes le decían fantasmas, cuando yo me cargo de fantasmas, hay espontáneamente en mi inteligencia una iluminación, como una luz, dice, que logra separar lo esencial. Y a eso le llamó el intelecto agente, el que produce la abstracción, y entonces me permite obtener lo universal que después es pronunciado en la palabra mental y en la palabra externa. De modo que ahí estamos situados, y Aristóteles y la ciencia hay que entenderlo a partir de la nociología de Aristóteles, es decir, de lo que él pensaba en general del conocimiento, un conocimiento que tiene como dos fases, una sensitiva de los sentidos y otra propiamente intelectiva del intelecto agente, que ilumina, que pone en acto, dice él, utiliza la expresión esta, pone en acto la esencia o cuididad de la cosa, de modo semejante a como la luz física pone en acto los colores. Esa es la comparación que él hace. Así como cuando yo enciendo la luz, o el sol ilumina, o lo que sea, algo, la luz hace que el color esté en acto. Y sin la luz no existe color en acto, sino solo color en potencia. Esto es una doctrina muy interesante, incluso para comparar con las actuales teorías de la luz, que sin la luz no existe el color. Está en potencia en las cosas son coloreables, pero no coloreadas en acto, y solo coloreadas en acto cuando está la luz. Del mismo modo, él dice Aristóteles, tiene que haber una luz, pero ya que no sea física, sino una luz intelectiva, del orden de lo universal, que ponga en acto lo universal a partir del fantasma, porque si no, no se explica, es decir, lo que no logra explicar el platonismo es esta correlación permanente entre fantasma y pensamiento. Y ahí se quiebra la unidad del hombre en el platonismo. Es decir, por un lado el pensamiento que depende del mundo de las ideas,
y por otro lado el cuerpo y la sensibilidad que dependen de esta vida y que en definitiva tienen un valor relativo. Aristóteles logra la unidad, rescatar la unidad sustancial del hombre a partir de esta teoría justamente nociológica en la cual se muestra la perfecta relación entre la imaginación y toda la sensibilidad interna del hombre, la fantasía, y el pensamiento. Dos cosas distintas, irreductibles. Digo esto porque en el pensamiento moderno hay algunos que niegan, ya sea la fantasía o la razón. Los empiristas terminaron por negar la razón en el sentido de las abstracciones universales, se quedaron con una razón matemática aplicada a la experiencia científica, nada más, pero no reconocían un valor universal a la razón, y los idealistas niegan la fantasía, niegan todo lo que es el conocimiento empírico, concreto, porque todo forma parte finalmente de una idea, de una única idea absoluta. A partir de esta nociología del logos, de la palabra que expresa lo universal, Aristóteles construye su teoría científica, porque para él algo parecido a lo que decía Platón también, la diferencia entre episteme y doxa, entre ciencia y opinión, él lo establece la distinción entre el logos demostrativo y el logos dialéctico, dice él. Hay un logos que es estrictamente hablando demostrativo, y ese es el logos científico, la palabra o pensamiento científico. Ahí ya está estableciendo una base firme para la ciencia. La ciencia debe buscar las demostraciones, aunque no siempre sea posible llegar al logos demostrativo, pero lo pone como ideal científico. Digo esto porque para Aristóteles la ciencia es un conjunto de disciplinas entre las cuales unas merecen más el nombre de ciencia que otras. Y entonces, ¿cuáles serán las ciencias más perfectas? Y la ciencia que pueda demostrar. ¿Y demostrar qué significa para Aristóteles? Dice acá, he puesto yo lo siguiente: usa el silogismo o argumentación a partir de premisas verdaderas y necesarias. La demostración es un razonamiento, y lo que los lógicos llamarán, junto con Aristóteles, un silogismo. Es un razonamiento a partir de ciertas premisas o principios necesarios y universales, se deducen las conclusiones. Pero esto no significa que Aristóteles pensaba que todo se podía deducir de los principios, no. Lo que significa es que una cosa para Aristóteles está demostrada cuando es posible vincularla de tal manera con los principios que de los principios yo pueda ver cómo surge la explicación de esa cosa. Y si no llego a eso, todavía no tengo un conocimiento científico en el sentido estricto. Lo que hoy es una hipótesis, por ejemplo, no sería todavía un conocimiento científico para Aristóteles, y hay muchos de los conocimientos que hoy llamamos científicos que para Aristóteles permanecerían todavía en un terreno precientífico. La ciencia es el conocimiento demostrado de las conclusiones. Conocimiento cierto por las causas. Una famosa definición que se suele usar, definición de ciencia de Aristóteles. La ciencia es el conocimiento cierto por las causas que surge de esta demostración. Es decir, un conocimiento cierto. ¿Qué significa? Un conocimiento que otorga certeza. Certeza, eso significa cierto. Y la certeza es la seguridad con la que el pensamiento se puede pronunciar, y se pronuncia. Cuando decimos estoy seguro, significa que tengo certeza. Y si hay algo que distingue a la ciencia del pensamiento común, que nosotros y cualquiera tiene normalmente, es esto, que la ciencia tiene que alcanzar la certeza, en mayor o menor grado, pero la tiene que alcanzar, porque si no, no sirve para nada. Según Aristóteles es así.
Es decir, si yo le quito al saber científico el ideal de la certeza, como se hace hoy, por ejemplo, en muchos campos del saber, donde se afirma explícitamente que la ciencia no busca certezas, sino simplemente conjeturas, y que el terreno científico se ocupa simplemente de eso, de superar una conjetura con otra. ¿Superar en qué sentido en todo caso? Porque si todo finalmente es conjetura, no hay ni mejor ni peor, no hay superación, hay simplemente una sucesión, un antes y un después, como se puede pensar, por ejemplo, que después de una teoría científica viene otra, que destruye la anterior, y esas cosas que hoy estamos acostumbrados a escuchar, y que carecen de una base verdaderamente histórica, real, científica. Porque no es cierto que la ciencia siempre ha ido cambiando de teorías. Hay conocimientos perennes ya desde la época de Aristóteles hasta hoy. Aunque haya, por supuesto, que reconocer que en muchas cosas los conocimientos logrados por Aristóteles y por sus predecesores ya están superados, por supuesto. Ni una cosa, ni la otra, ni un extremo, ni el otro. En cambio, el logos dialéctico, dice, es el que parte o toma su punto de partida de las opiniones acreditadas. Por ejemplo, argumentos de autoridad. Implica siempre conceder al otro el derecho de objeción y réplica, no implica el necesario convencimiento del otro o de uno, aunque caiga derrotado. Dice, aunque alguien me derrote en la discusión, esto no significa que me ha convencido. He salido perdiendo, no he podido ganar en la discusión, bueno, pero no me convenció. También lo que le pasa muchas veces a los alumnos. ¿Sí? No me convenció el profesor, pero la verdad que no sé qué más decirle. Pero el que dialectiza no ve, aunque sea en ficticio, la solución. Más bien interroga. La dialéctica es más bien interrogativa, pregunta. No se apoya en un saber especializado, sino más en la cultura general. Está en la búsqueda de premisas firmes para pasar a construir una demostración. Está para Aristóteles como en un paso previo, es decir, que previo al saber científico está la dialéctica. La dialéctica es útil en ese sentido, de que es como un café filosófico. La dialéctica es como un café filosófico, donde se puede discutir y cada uno puede decir lo que piensa, pero con el afán de buscar la verdad. Entonces, la capacidad de argumentar que todos tenemos puede ser que llegue en algún momento en el que produzca en alguno de ustedes un silogismo demostrativo, es decir, científico. Y entonces alcanzará en ustedes el rango de ciencia. Porque la ciencia no es algo que existe dando vueltas por el aire, por la atmósfera. La ciencia existe en la persona, existe en la inteligencia de cada uno. ¿La tenés o no la tenés? ¿La alcanzás o no la alcanzás? No está en los libros. Vos podés tener una hermosa biblioteca y no tener ciencia. Porque la ciencia está en el silogismo demostrativo. Y Aristóteles decía, ¿quién es el que sabe realmente? Un profesor que sabe, que no es el caso nuestro, por supuesto, dice, es el que puede demostrar todo lo que sabe sin recurrir a libro ni a maestro. Lo puede demostrar por él mismo, no diciendo porque dice fulano, porque piensa sultano. Es decir, la demostración estrictamente hablando, o se posee o se alcanza como razonamiento o no. Ahora, para alcanzar la demostración, y ahí viene un punto neurálgico de la teoría de Aristóteles, es necesario ver los principios. Porque si yo no alcanzo a ver los principios de cualquier ciencia, de las matemáticas, de la física, de lo que sea, de la antropología, de la psicología, si quieren, de la política, si yo no alcanzo a ver los principios, no puedo demostrar nada. Y entonces me limito a enumeraciones, descripciones, caracterizaciones. Estoy todavía en una etapa previa a la científica, auténticamente científica, porque la ciencia es una construcción sistemática, pero no una construcción arbitraria,
como si yo me dedicara a modelar la ciencia desde mi arbitrio. Y a mí me parece que este concepto va aquí, este concepto va allá, después lo doy vuelta y da lo mismo. No, sino que es una construcción de un sistema como un camino de ascenso por principios cada vez más universales, más necesarios, más absolutos, y que me permite subir y bajar desde los principios hasta las conclusiones para iluminar la realidad concreta, porque Aristóteles tiene en mente la realidad concreta. Y entonces, para iluminar la realidad concreta, singular, particular, hay que recurrir a los principios. Y el descubrimiento de los principios, dice, es solo una etapa previa en la ciencia. La ciencia es poseída cuando, conocidos esos principios, yo puedo efectuar las demostraciones propias de esa ciencia. Puedo razonar correctamente llegando a las conclusiones. Los principios, dice Aristóteles, se descubren por inducción, pero la ciencia es deductiva. La ciencia, en un sentido perfecto, dice, es deductiva. Esto no significa que Aristóteles le haya negado importancia a la inducción, todo lo contrario. Aristóteles dedica la mayor parte de su vida a la inducción, coleccionando plantas y animales y piedras, etc. Lo que hace Aristóteles es nada más que, ni nada menos, que juntar el material que permite la inducción. Pero no siempre, dice Aristóteles, es posible una inducción perfecta, porque sería necesario para eso enumerar todos los casos. Y como no se puede a veces enumerar todos los casos, debemos contentarnos, dice Aristóteles, con cierta enumeración y cierta inducción. Ahora, la ciencia perfecta es cuando logro hacer que las cosas del mundo sean entendidas desde sus principios o causas, como por vía deductiva. No hay que confundir esto con el apriorismo kantiano, porque Kant hablaba de las categorías a priori. Kant, siglo XVIII, habló de las categorías a priori, como nuestro pensamiento, una cosa mixta entre Aristóteles y Platón, ¿no? Nuestro pensamiento ya tiene ciertas categorías que le va poniendo a la sensibilidad y eso produce el conocimiento científico, según Kant, y el progreso de la ciencia. Para Aristóteles, primero está la inducción a partir de lo concreto y sensible, la abstracción, el conocimiento de los principios, y sólo mediante una progresiva captación de los principios es posible iluminar después lo concreto. Es decir, que hay un doble orden, uno sensitivo y el otro intelectivo. De la sensibilidad se asciende al orden intelectivo, por la luz del intelecto agente, se descubren los principios y esos principios son los que después iluminan nuestro conocimiento de la realidad concreta y sensible de este mundo. Nos elevamos para desde arriba, desde la luz de la inteligencia, iluminar las cosas. Y cuando yo ilumino las cosas, no es que se apaga la inteligencia para volver a la sensibilidad, sino que está el hombre completo, iluminado, porque las cosas son vistas en los principios. Mientras que al principio la simple experiencia no alcanza para iluminar la vida. Por eso Aristóteles distingue entre el sabio o el científico y el hombre experimentado, porque la experiencia, dice, me da un conocimiento muy valioso, pero no me explica el porqué de las cosas. Cuando se pasa de la simple experiencia, a veces dice, el que solo tiene experiencia, a veces parece aventajar al científico, al que está estudiando, digamos, porque conoce los hechos concretos. Sin embargo, a la larga, cuando el científico logra conciliar y alcanzar la verdadera ciencia,
conciliar los principios y las demostraciones con la experiencia tiene un dominio que la simple experiencia nunca podrá darte. Es decir, que la experiencia es una fase también previa para la ciencia. Por eso Aristóteles distinguía por encima de la ciencia otro principio que él llamaba el nous, y después se tradujo al latín como intelecto, intellectus, que es como una ciencia no demostrativa, dice él. Curioso, ¿eh? Porque la ciencia, en sentido estricto, es demostrativa. Sin embargo, el conocimiento del nous o del intellectus es primero y no es demostrativo. ¿Por qué? Porque versa acerca de lo que es evidente, de lo que se impone por su propia evidencia. Y según Aristóteles, el ejemplo máximo que él daba era el principio de no contradicción. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido, que es el principio que según él gobierna todos nuestros razonamientos y gracias al cual podemos pensar, razonar. Bueno, hay una serie de principios que él estudia muy bien: el principio de no contradicción, el principio tercero excluido, el principio del todo y la parte, el todo es mayor que la parte. Aristóteles es el gran descubridor de este hábito, de que nosotros, todos los hombres, nacemos con este hábito incoado, dirá Santo Tomás, con este hábito que ponemos en juego tan pronto como se inicia el uso de la razón, que es el hábito de ciertos principios primeros, sin los cuales no podríamos razonar. Y es lo que le ocurre al niño, cuando el niño empieza a pensar. ¿Quién le ha dado el puntapié inicial al niño para que piense? ¿El padre, la madre, un tío, un amigo? No. Esto es de experiencia. Sobre todo los que tienen hijos pueden y se sorprenden de ver que los chicos apenas salen de ser bebé y se encuentran ya razonando y comprendiendo perfectamente lo que sucede. Y cada día nos sorprendemos más de los hijos hasta que ya no podemos hablar entre adultos porque entienden todo. Y entonces antes uno podía hablar en difícil, total los chicos no entendían. A los 4 años ya no podés hacer eso porque ya te entiende perfectamente lo que está diciendo. Si estás hablando de él o si estás hablando de otro, y ya no podés criticar a nadie, por ejemplo, porque después te preguntan. Esa capacidad espontánea que se desata de pensar en el niño es gracias a este intelecto agente que decía Aristóteles y a este nous o hábito primero, que es un hábito primero. Antes que la ciencia está el hábito de los primeros principios y la sostiene a la ciencia. Porque primeros principios no son los que captamos cuando somos niños solamente, sino que después cada ciencia tendrá que captar sus primeros principios. Y entonces a lo largo de la vida se ejerce este hábito de los principios. La ciencia, en cambio, en sentido estricto, no es hábito de principios, sino hábito de conclusiones. Es hábito demostrativo. Y es un ejercicio racional, implica el ejercicio racional. Por eso cualquier estudio que yo lleve a cabo en la universidad o donde sea, me llevará a mí a poseer la ciencia en la medida en que me enseñe los secretos de sus demostraciones. ¿Cuándo aprendió el alumno? Cuando sabe hacer las demostraciones. Como diría Aristóteles, sin recurrir al libro ni a maestro. ¿Y esto por qué es así? Y porque usted me lo dijo. Bueno, entonces todavía no lo sabés. Lo sabés cuando no recurrís al libro ni a maestro. Pero para esto tenés que hacer todo un recorrido de la inducción de los principios y del ejercicio del logos demostrativo. El logos que llega a la conclusión con certeza. Conocimiento cierto por las causas. Uno conoce científicamente cuando conoce las causas de las cosas. Y las causas en universal, no la causa en particular. Por ejemplo, si yo digo, ¿por qué vinieron al Centro Piper? Y uno dice, porque me invitó Pedro. Eso es una causa particular, singular. El amigo Pedro lo invitó y él vino.
Pero podríamos seguir preguntando y entonces descubriríamos que hay otras causas que lo atraen a venir a este centro de historia del pensamiento. Pero si ahondamos aún más y decimos, viene este centro Piper porque le gusta filosofar. ¿Y por qué le gusta filosofar? Porque es hombre, y todo hombre tiende naturalmente a filosofar. Hemos llegado a un principio universal. Hemos llegado a un principio que ya no vale solo para este individuo concreto, sino para todos los hombres. Y entonces quiere decir que en mí, para venir acá, podría haber ido a otro centro, pero estaba actuando un principio universal que vale para todos los hombres, que es el apetito de conocer la verdad última. Como diría Aristóteles también en la metafísica, se inicia precisamente así el libro de la metafísica. Todo hombre desea naturalmente saber, y no saber de cualquier manera, sino saber filosóficamente. Así que la filosofía no es una cuestión de pocos, sino de todos los hombres, pero lógicamente no todos la desarrollan. Conocimiento cierto por las causas, los principios y causas universales, que te otorguen certeza. Hoy en día que vivimos en una época donde la certeza es atacada, yo creo que hay que rescatar este sentido aristotélico de la ciencia. ¿Por qué? Y voy a decir una razón moral. Porque el peor daño que se le puede hacer a la inteligencia de alguien es indicarle el camino que abandona las certezas. Indicarle la duda como un camino. Es decir, uno puede dudar y es normal que uno dude. Eso es normal, es saludable. Ahora, si yo hago de la duda un camino, ¿termino en qué? Sin ninguna certeza. Porque finalmente no era como dice Descartes, dudo, pero si dudo pienso, y si pienso existo. Porque finalmente podría yo también decir, dudo que dudo. ¿Por qué no voy a dudar que dudo? En esa cadena vertiginosa de una duda que come al pensamiento, de una duda metódica, que hay que dudar de todo hasta encontrar algo cierto, no tengo por qué detenerme diciendo que dudo, o que no dudo que dudo. Dudo que dudo, y sí, sigo dudando. Y entonces el ejercicio científico tiene que ser serio, apoyado sobre la experiencia, en la recolección de datos, en la experimentación, etc. Todo lo que requiera cada ciencia es un camino difícil, pero yo tengo que habituar el pensamiento a buscar la certeza. Y cuando la encuentro, la tengo que recorrer una y otra vez. Por ejemplo, en el campo moral, si la amistad es buena, supónganse, si es bueno tener amigos, yo tengo que recorrer ese pensamiento una y otra vez. Sí, es buena la amistad, me hace bien y es necesaria para la vida. Porque si no afirmo esto, y sobre todo en la etapa formativa de la persona, si no lo afirmo con certeza una y otra vez, puede que alguien me diga, no confíes ni en tus amigos. Y entonces me hace dudar. Y puede hacerme dudar de tal manera que ya no salga nunca más de la duda. ¿Tengo o no tengo amigos? Verdaderamente. ¿Vale la pena o no vale la pena? Bueno, estamos ante la teoría aristotélica de la ciencia. Conocimiento cierto por las causas, obtenido por el logos demostrativo. Es decir, como consecuencia de la luz de los principios, se engendra un sistema en el cual las demostraciones se apoyan unas en otras y todas se apoyan en los primeros principios. En el último párrafo del texto de la serie de cuestiones que yo puse, dice en esa página, en el uso de los principios para demostrar interviene la maestría personal, pues en la argumentación no se va derecho y solo al silogismo fundamental. No hay que entender a Aristóteles como si dijera
que el maestro se limita a decir estrictamente hablando las demostraciones fundamentales y se terminó, sino que ahí interviene también cierta maestría, ciertos rodeos que el maestro da hasta llevar al alumno o al aprendiz a la demostración. Si ustedes leen los textos de Aristóteles se van a dar cuenta, en Platón también, en Santo Tomás también, es decir, que no es fácil argumentar. Cuando yo les digo que las 5 vías demostrativas de la existencia de Dios en Santo Tomás, en una edición ocupan solo 2 páginas, uno se asombra, porque Santo Tomás está condensando, en muchos casos, el pensamiento aristotélico, en otros el platónico, está condensando los silogismos, el logos demostrativo o varios logos demostrativos articulados en una síntesis que conduce a la demostración final de que Dios existe. Pero ahí interviene la maestría personal. Tal vez, si me hubiese tocado a mí armar las 5 vías, yo hacía 5 tomos, porque daría tantas vueltas para decir lo que Santo Tomás dijo en 2 páginas. Bueno, esto es lo que Aristóteles quería decir con la maestría personal de la argumentación. Para ir viendo los alcances del pensamiento aristotélico, hay que advertir en esta teoría científica que Aristóteles tenía en mente sobre todo la lógica, la moral y la metafísica, como ciencias paradigmáticas. La metafísica porque es el estudio de los primeros principios y primeras causas de todas las cosas, en un sentido absoluto, estudio del ser en cuanto ser, y no de un aspecto del ser. La moral, porque precisamente la gran cuestión de la vida humana es cómo llegar a ser feliz, cómo ser bueno en la vida y que te vaya bien, en definitiva. Y entonces, estas preguntas que todos nos hacemos alcanzan en Aristóteles el rango de ciencia. Se establece la ciencia moral, la ciencia metafísica, que llama él teología o filosofía primera, o filosofía de lo inmóvil y separado de la materia, y la lógica, porque la lógica es verdaderamente hablando el centro, el núcleo de la teoría científica de Aristóteles. Hasta nuestros días no se le ha agregado gran cosa a la lógica de Aristóteles. Lo que ha surgido en el siglo XX es la lógica simbólica, es decir, se ha desarrollado la lógica que traduce el pensamiento en símbolos, y entonces a través de ecuaciones semejantes a las ecuaciones matemáticas se aplican al pensamiento y a los textos estudiados. Pero esta lógica simbólica no le agrega esencialmente gran cosa a la lógica que ya Aristóteles había planteado como lógica formal, es decir, estudiando las formas del pensamiento humano. Y esto, dije yo, son los alcances y los límites del pensamiento aristotélico. ¿Por qué? Porque si nos preguntamos qué le ha aportado Aristóteles a la ciencia, sobre todo le ha aportado esto, porque muchos de sus conocimientos biológicos han sido superados. Aún así, es digno recordar que el mismo Darwin, cuando estudió a Aristóteles clasificando las plantas y los animales, llegó a decir que Linneo era solo un aprendiz al lado del viejo Aristóteles. Linneo, el que hizo la taxonomía de las plantas, esto lo decía Darwin, al lado del viejo Aristóteles, es un simple aprendiz. ¿Por qué? Aristóteles fue un gigante porque hizo todo de cero. Él fundó el sistema de clasificación y estructuró el liceo como ya lo dije, como una escuela verdaderamente de investigación científica.
Sin embargo, bueno, hay que reconocer que muchos, especialmente los conocimientos de la astronomía de Aristóteles, ya fueron superados. Y muchos conocimientos de la física también fueron superados. Aristóteles, por ejemplo, cuando explica el movimiento de la flecha, sostiene algo así como una tesis de que la flecha en el aire no se impulsa sino porque el movimiento que le imprime la mano es como continuado por el aire, como si el aire estuviese influyendo en el movimiento de la flecha. No conocía lo que hoy saben los físicos acerca de la inercia. Así que el aire no empuja la flecha ni transporta la flecha. Hay una fuerza que se imprime, que imprime el movimiento, y después está la inercia. O por ejemplo que Aristóteles piensa que el fuego sube porque busca su propio lugar, que está en las esferas del cielo, el lugar del fuego. Entonces tiende a su propio lugar natural. Como el lugar de la tierra está abajo, entonces tiende a caer, la piedra tiende a caer. No conocía lo que hoy ya se conoce como la ley de la gravedad, de la atracción entre los cuerpos en función de la masa y todo eso. Esto es para dar algunos ejemplos de en qué sentido fue superado Aristóteles. Pero hay un sentido en el que no ha sido superado. Y antes bien convendría recuperarlo. Cuando Aristóteles estudia la física, estudia el mundo físico, que él llama el mundo del ente móvil, por distinción del mundo metafísico, que es el mundo de lo inmóvil y separado de la materia. Lo inmóvil, ¿qué es? Vamos a tratar de ser sencillo. Lo inmóvil es lo espiritual para Aristóteles. Nuestras ideas, a medida que son más abstractas, son más inmóviles. Y entonces, inmóvil en un sentido absoluto es Dios, que es acto puro. Pero también le reconoce cierta inmovilidad a lo que él llama las inteligencias de las esferas, como seres intermedios entre Dios y el hombre, que después el cristianismo ha utilizado para estudiar a los ángeles. Las inteligencias de las esferas celestes, que mueven las esferas celestes, porque para Aristóteles es como las capas de una cebolla el universo, donde hay un movimiento eterno y cíclico que arrastra a las estrellas con el quinto elemento, que se descubrió que no existe, el éter, el famoso éter de Aristóteles, el quinto elemento, porque antes se hablaba de los 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego. Bueno, él dijo, evidentemente, si agua, aire, tierra y fuego conforman el mundo de las cosas móviles, que se transforman, que cambian, que aparecen, que desaparecen, evidentemente lo eterno, que es el cielo, para él el cielo era eterno y las estrellas eran eternas, tiene que tener otro elemento, el quinto elemento. Entonces apareció el tema del éter, que ya la física moderna se encargó de desmentir, porque logró establecer que en el universo los elementos son los mismos. Hay una homogeneidad entre las galaxias más lejanas y nosotros, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros constatamos en este planeta que se ha dado algo más peculiar y más interesante que en otros, que es la vida. Y dentro de la vida más perfecta, que es la vida del logos para los griegos, la vida del pensamiento. Y el pensamiento, no en vano, yo por eso siempre quiero rescatar a Platón, porque Platón se daba cuenta, y Parménides también, esto ya lo vimos en los presocráticos, se daba cuenta de que el pensamiento tiende a la quietud contemplativa. Mientras que a medida que bajamos en nuestra esfera antropológica, nos metemos en el mundo de la inquietud, de las pasiones del cuerpo. En cambio, cuando uno piensa y piensa mucho y logra entender, sobre todo esto, que logra entender, cuando logra entender, va como quedándose quieto, porque el acto de entender es un acto de quietud perfecta, como el acto de ver.
y quedarse quieto mirando algo. Así sucede al pensamiento cuando entiende. Entonces, lo inmóvil, cuando habla Aristóteles de lo inmóvil, está hablando de esto, de la inmovilidad de lo espiritual, del logos cada vez más abstracto. En cambio, el mundo físico es el mundo del movimiento y del cambio. Con todos los tipos de cambio que decía Aristóteles, el cambio de cantidad, que es aumentar o disminuir, el cambio de lugar, que es la traslación, y el cambio de forma, que llama él alteración. Es decir, no es lo mismo que algo aumente, que algo se altere o que algo se traslade. Son los tres tipos de cambio accidentales que admite Aristóteles en este mundo. Yo engordo, adelgazo. Aumento de peso, disminuyo de peso. Eso es un cambio cuantitativo. Pero también tengo un cambio cualitativo, un cambio de alteración. He cambiado la figura. Y finalmente el traslado, que es cambio de lugar. En cambio, la física moderna se inició negando esta riqueza del pensamiento aristotélico y se quedó simplemente con el cambio de lugar. El mecanicismo del siglo XVI, ya instalado sobre todo por Descartes en el XVII, concibió el mundo simplemente como partículas que se desplazan y que originan las distintas cosas simplemente por una configuración espacial. Este mecanicismo eliminó a Aristóteles del pensamiento occidental. Desapareció la noción del cambio de cualidad, cambio cualitativo que llamaba Aristóteles de alteración, y sobre todo la noción de sustancia, que es la noción más rica que nos dejó Aristóteles. Aristóteles después será superado por Santo Tomás con otra noción más rica que no veremos ahora, que es la noción de acto de ser. Sin embargo, Aristóteles nos deja la noción de sustancia, es decir, el mundo está visto científicamente por Aristóteles como un conjunto ordenado de sustancias, de seres que tienen subsistencia propia, constituidos de materia y forma sustancial. Y allí nos desplazamos de lo móvil a lo inmóvil. Las sustancias móviles son las que se pueden generar y corromper. La generación es el surgimiento de una nueva sustancia, como es por ejemplo el nacimiento de un hijo, o de una planta o de un animal, o la generación de algún elemento, en el caso de la física. Los que estudian física, bueno, la aparición, la distinción de un elemento de otro, la generación de un elemento. Acá vendría para los físicos una pregunta, es decir, el concepto de sustancia, ¿en qué medida vale para la física actual? Para la física actual. La sustancia en Aristóteles podía generarse o corromperse. Ese es el mundo de los entes móviles, estamos en el mundo de la física. Pero cuando estudiamos los entes inmóviles, es decir, las inteligencias separadas, Dios, y la inteligencia humana también, estamos en la metafísica. La metafísica estudia lo más perfecto, lo más sublime. Finalmente, acerca de este tema de las cuatro causas, Aristóteles decía lo siguiente: de las cuatro causas que hay en las cosas móviles, sería la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final, la más importante de todas es la final. Porque la causa final viene a ser la primera, en el orden de la intención. Por eso a Dios Aristóteles lo ve como causa final. Muchas veces nosotros hemos recibido la noción de Aristóteles de Dios como primer motor y como acto puro ya cristianizada, una noción ya cristianizada como causa eficiente. Para Aristóteles Dios no es causa eficiente del mundo, sino solo causa final a modo de atracción.
Dios no interviene en las cuestiones del mundo, establece un orden general, a lo sumo, pero no interviene en el mundo y atrae a los seres hacia él. Ese es el primer motor aristotélico. Por lo tanto, Aristóteles decía, estas son las preguntas que auténticamente se hace un científico. Si algo es así, ¿y por qué? Si algo es así, ¿y por qué? Si algo existe, dice, ¿y qué es? Son dos pares de preguntas. La primera es, si algo es así, ¿y por qué? Constatación de un hecho, y la pregunta, ¿por qué? El ejemplo que daba Aristóteles del eclipse. Yo puedo constatar un eclipse. Si evidentemente el sol se eclipsa, es una constatación de hecho, pero inmediatamente viene la pregunta científica. ¿Por qué se eclipsa? A lo que le sigue un segundo par de preguntas, más profundas todavía, que son estas preguntas. Si algo existe, ¿y qué es? Que es ya una pregunta que se mueve en otro orden, en la esfera de lo existencial y lo esencial de las cosas. Lo primero que preguntamos es si existe. Por ejemplo, si existe el átomo, supónganse. Y si demostramos que existe, ¿qué es? ¿Qué es el átomo? Bien. Bueno, yo voy a ir concluyendo. Para quien quiera estudiar Aristóteles y el tema de la ciencia, sobre todo se recomienda la lectura de lo que la escuela aristotélica ha llamado el organón, que significa el corpus lógico de toda la obra de lógica de Aristóteles, donde aparecen sus obras las categorías, los primeros analíticos, los segundos analíticos. La analítica es la lógica para Aristóteles, es la ciencia lógica, que analiza las formas del pensamiento, por eso le llamó la analítica. Los tópicos, donde, bueno, hay todo un despliegue sobre el pensamiento, de cómo pensar para pensar bien, cómo conducir bien el pensamiento. Finalmente, una serie de conclusiones. Consideramos que Aristóteles es el que fundó la ciencia en el sentido estricto. Consideramos que en su obra hay muchos límites, pero hay un tesoro perenne, permanente, que vale la pena rescatar, y sin los cuales parecería ser que la ciencia actual no tendría salida. Esta es una tesis que corre por mi cuenta, me hago cargo, se puede discutir en el café filosófico. Yo sostengo que sin recuperar ciertos principios perennes de Aristóteles, la ciencia actual no tiene salida. ¿En qué sentido? Hoy en día la ciencia está en un verdadero atolladero, que ha llevado a los científicos a descreer incluso del valor de certeza de la ciencia, el conjeturalismo. Pero no solo eso, sino que la ciencia ha sufrido en las últimas décadas como una especie de caída hacia la tecnociencia. Es decir, que la ciencia ya no intenta, o mejor dicho, el hombre no intenta ya entender qué es el mundo o cuál es su orden, sino simplemente entender cómo puede operar sobre las cosas para producir más cosas. Esto es la tecnociencia. Hoy en día lo que se hace en general no es ciencia, sino tecnociencia, es decir, un conocimiento que está como inmediatamente puesto al servicio de la producción tecnológica. La ciencia, en un sentido estricto, es teorética, decía Aristóteles, y Platón también, es teorética, lleva al hombre a entender la realidad, a comprender la realidad. Esto parece ya no interesar a la ciencia actual, porque la ciencia actual es como una especie de esclava de la tecnología.
se le pide que investigue solamente aquello que tiene una aplicación tecnológica inmediata, lo cual constituye una verdadera tergiversación de la ciencia y la pérdida de su sentido. ¿Y por qué digo yo que hay que recuperar a Aristóteles? Porque Aristóteles es el que fundó los principios para entender el mundo de lo móvil, de lo cambiante. Aunque sea cierto que las esferas no son arrastradas por el éter o gobernadas por inteligencias, sí es cierto que las cosas siguen estando compuestas por materia y forma, y que la forma es el principio activo de las cosas, y sigue siendo cierto que las cosas tienden a cumplir un fin. Aunque el mecanicismo lo haya querido negar, las cosas en el mundo parecen seguir tendiendo hacia un fin. Y porque Aristóteles, con sus categorías, sus 10 categorías, la primera es la sustancia, el resto son categorías accidentales del ser, establece la posibilidad para que todos los conocimientos actuales, dentro del átomo y del átomo hacia arriba, la molécula y la macrofísica sería, encuentren el justo sentido. Las categorías accidentales de lugar, posición, como decía Aristóteles, relación, cantidad, cualidad, acción, pasión, tiempo, duración, es decir, quien ha estudiado a fondo los contenidos esenciales del mundo físico ha sido Aristóteles, aunque ha tenido sus límites, incluso como superación de Platón, porque hay cosas en las que Platón vio más que Aristóteles, y ha sido injusto. Ya parece bastante estudiado este tema. Aristóteles ha sido un poco injusto en la crítica que realiza de su maestro Platón, porque ha criticado con excesiva dureza las teorías platónicas, haciéndole decir a Platón a veces cosas que el mismo Platón no decía. Sin embargo, Aristóteles, lo que es claro en Aristóteles es que está fundando una nueva línea de pensamiento y que será a través de la vía de los árabes y de los judíos vuelta a Occidente para ser cristianizada y asumida por la cultura cristiana en los siglos XI, XII y XIII. Al principio el que más éxito tuvo fue Platón, pero después Aristóteles volvió y pasó a significar algo muy importante para Occidente. Es un gigante que hay que leer con serenidad. Y la última idea que quisiera dejar es esta. Yo dije que Aristóteles fue rechazado por ser cristianizado. La ciencia moderna se apartó de Aristóteles porque Aristóteles estaba demasiado implicado con Santo Tomás de Aquino. Y entonces para descristianizar el saber había que eliminar también a Aristóteles. Porque Aristóteles orienta la inteligencia hacia el acto puro que es Dios y sostiene nada más ni nada menos que la prioridad de lo teorético sobre lo práctico y lo pragmático. Pero además hay otro escollo hoy en día para volver a Aristóteles, hay otro escollo, que es el escollo moral. Porque aceptar la moral de Aristóteles, yo no puedo aceptar la moral de Aristóteles sin meterme, voy a utilizar una terminología de la astronomía que me gusta, me la han transmitido mis amigos físicos. No es posible aceptar a Aristóteles sin meterse en la órbita del gran atractor de la fe cristiana, porque la moral de Aristóteles está establecida sobre el fin último del hombre, que es la felicidad, y la felicidad para Aristóteles es la contemplación de Dios. Y no solo eso, sino que el camino para la felicidad, tema que vamos a ver con otro profesor, el camino de la felicidad es la virtud,
Y Aristóteles es el hombre que ha desplegado sistemáticamente y científicamente el edificio de las virtudes, que después fue unificada en el cristianismo con la vida del Evangelio, es decir, con las bienaventuranzas, porque así como Aristóteles hablaba del fin último, la felicidad, el cristiano habla de la bienaventuranza y de la vida eterna. Bienaventurado significa felices, y hasta hay traducciones de la Biblia que ponen eso, felices. Así les llama Cristo a los que viven según el estilo de vida de Él, de Cristo. Felices aquellos pobres de espíritu, felices aquellos que tienen hambre y sed de justicia, felices los misericordiosos, felices, felices. El cristianismo también, como Aristóteles, fundamenta una moral sobre el fin último, y no sobre el deber, como lo hará Kant en la modernidad. Es decir, una moral donde lo bueno y lo malo esté regido por la ley o el deber. No, para Aristóteles, tanto para Aristóteles como para el cristianismo, la moral está fundada sobre el deseo humano de ser feliz como persona, como familia, como amigos, como comunidad. Y eso engendra un estilo de vida necesariamente virtuoso, porque si no tengo un estilo de vida virtuoso, destruyo mi familia, destruyo a mis amigos, mis amistades, mi comunidad, y me destruyo a mí mismo. Bueno, eso, llevado a un plano superior, es el Evangelio. Entonces, aquí hay dos grandes escollos para superar en la restauración del pensamiento aristotélico, que es el primero, un prejuicio científico. Es decir, que pensar que todo lo que Aristóteles dijo científicamente está superado. Mentira, no es así. Y es más, Aristóteles ha fundado una física, ha fundado una lógica y una metafísica que son válidas para siempre, son principios perennes. Hay que saberlos depurar de lo que ya no vale. El primer gran escollo, un prejuicio científico, cientificista, bajo el mito del caso Galileo y todo lo demás, y de la superación de Aristóteles por la física de Newton, y hoy en día será Einstein, no sé quién más. Es una gran mentira, ni siquiera los grandes físicos pensaron eso, ni los grandes científicos se orientaron así de una manera tan violenta contra Aristóteles. Son los filósofos, casualmente, los que más atacan a Aristóteles. Y el segundo gran escollo es un escollo moral, porque retornar a Aristóteles es meterse dentro de la órbita del cristianismo. Es imposible restaurar a Aristóteles sin hacer alusión a la síntesis con las virtudes evangélicas, virtudes humanas con las virtudes del Evangelio. Bueno, lo dejo planteado como interrogante, como dos grandes problemas: la ciencia actual y Aristóteles. La moral actual, la moral de Aristóteles, la moral cristiana. Esto ha intentado ser simplemente una breve presentación del tema. Después queda en manos de ustedes leer alguna síntesis, para lo que recomiendo este libro de Copleston, de historia de la filosofía. En primer lugar, habría que comenzar con una breve historia de la filosofía, que puede ser esta. Si quieren algo más pequeño también hay, es decir, pero acá, es decir, no sé cuántas páginas ocupa Aristóteles, serán unas 50 hojas más o menos, de Federico Copleston. Este sería el tomo 1 de Grecia y Roma. Después, para quien quiera profundizar el tema de la teoría científica de Aristóteles, está de Juan José Sanguinetti, Ciencia Aristotélica y Ciencia Moderna. Hay muchos libros, Ciencia Aristotélica y Ciencia Moderna, donde hace una comparación de lo que algo ya he anticipado yo, de lo que significó Aristóteles y el problema de la ciencia moderna, con Kant, el positivismo y todo lo demás. Bueno, hasta aquí llegamos.